Seguimos en Conexión de Análisis, entrevista. Vamos al comentario empresarial de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Oye, pues la semana pasada comentamos, dimos a conocer este famoso plan maestro que nuestra autoridad fiscal, el SAT, emite cada año, ¿no? Para dar a conocer los lineamientos que va a tener, ¿no? Y en dónde va a focalizar, en dónde se va a fijar más, ¿no? En los temas del cobro de impuestos, de recaudación, de atención al contribuyente, ¿no? Y no es un tema menor porque sabemos que la recaudación, según los datos del SAT, en 2023 creció un 12% en términos reales. O sea, estamos hablando de 4,5 billones de pesos, es decir, estamos sobre los 4 millones, 4,5 millones de millones, es una cantidad nada despreciable. Sin embargo, dentro de este plan maestro, hay un apartado que tiene que ver con algo que se llama o que lo denomina una situación en la que va a fomentar la cultura contributiva, así le llama el SAT. Y esto es algo muy importante. Fíjese, ahí van algunos datos porque México no es eficiente en su recaudación, a pesar de ese 12% en términos reales que creció en 2023. La tasa del impuesto sobre la renta, nos comparamos usualmente con la OCDE, Jorge, amigos, y con América Latina, evidentemente por el ambiente geográfico y económico en el que México se desenvuelve, ¿no? Desde luego. Entonces, las tasas de impuestos, por ejemplo, en la OCDE, alcanza un promedio de 42,5%. O sea, son tasas muy elevadas. En México, la tasa mayor llega a un 35%. Esto quiere decir que nuestra tasa de impuestos sobre la renta mayor es una tasa competitiva realmente, porque está por debajo del promedio de los demás. Sin embargo, aquí tenemos casos extremos, ¿no? Tenemos el caso de Hungría, que tiene un 15% de tasa máxima, y el caso de Japón o Dinamarca, que ambos llegan a 55%, Jorge. O sea, estamos hablando que de cada peso que gana, o euro o yen, dependiendo, 55 centavos son para el gobierno, ¿no? En esos países, ¿no? Entonces, la tasa en México, al ser de 35, pues podemos decir que es una tasa aceptable. Solamente superada, por ejemplo, en América Latina, Chile 40%, Colombia 39%, Ecuador 37% y Uruguay 36%, ¿no? Son los que rebasan esa tasa. Ahora, en contraste, Jorge, amigos, la recaudación en México es del 17% del PIB, cuando el promedio de la OCDE alcanza el 34%. O sea, estamos recaudando en México la mitad de lo que recauda en promedio la OCDE. Y países como Colombia recaudan un 18% y Chile un 24% y nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, un 28% del PIB. Lo que quiere decir es que nuestra recaudación en términos relativos comparados con nuestro Producto Interno Bruto es muy, muy baja. No es un tema menor, no es un tema sencillo, pero es un tema muy importante. Urge aquí un análisis, una revisión profunda por parte de los gobiernos para poder establecer una reforma fiscal. Y hablo en plural, no digo el gobierno, digo los gobiernos, porque una de las razones por las cuales estamos en esta circunstancia es la federalización de los impuestos, Jorge. El gobierno federal ha centralizado los impuestos y le ha dado poco margen a los gobiernos municipales y estatales para que puedan recaudar, ¿no? Aplicando aquel famoso dicho, ¿no? Que dice que el que paga manda, ¿no? Entonces, se han centralizado, no de ahora, de tiempo atrás, los impuestos para que el gobierno federal sea el que esté dando a los estados y a los municipios participaciones, y eso limita la capacidad recaudatoria. Ese es un tema. El segundo tema es la informalidad, que la hemos platicado aquí en tu programa muchas veces. 60% de la población económicamente activa trabaja en la formalidad o se desempeña económicamente en la informalidad en México.
¿no? Tenemos otro tema también que es importante, que es la complejidad legal, ¿no? Y otro tema que es importantísimo, también un cuarto punto, no menos importante, porque lo diga yo al último, que es el tema que también lo hemos comentado y que debemos seguir insistiendo, que es la rendición de cuentas, Jorge, y también la transparencia en el gasto, porque es verdad que mucha gente no paga impuestos porque no ve en dónde están sus impuestos. Entonces, todo eso va generando, se va amalgamando, va haciendo una mezcla de factores que nos llevan a esa baja capacidad de recaudación y a esa baja cultura contributiva, como le llama el SAT, que dentro de su plan maestro tiene que ser un objetivo muy, muy importante, Jorge. Es correcto, Mauro, y me quedo con estos dos puntos finales que comentaste. Bueno, el anterior, el penúltimo y este final. Por una parte, el 60% de la población económicamente activa en la informalidad, pues no van a recaudar ese porcentaje altísimo de la gente que trabaja porque no paga esos impuestos. Y la otra, que también se me hace crucial, es que no tenemos confianza en nuestras autoridades de cómo manejan el dinero. Y, por ejemplo, te vas a los porcentajes de Japón y Dinamarca del 55%, pero ellos sí ven reflejados sus impuestos en infraestructura, en servicios. Por ejemplo, los daneses pagan la mitad de lo que les entra lo pagan de impuestos, pero tienen completamente asegurada su vida, su salud, su educación, eh, su seguridad, todo, ¿no? Entonces es un tema de cultura y es un tema también de que la población crea en sus autoridades y lamentablemente en México no creemos en nuestras autoridades. Correcto, Jorge. Y es que es importante comentarlo porque yo creo que hay que crear conciencia que el tema impositivo siempre se ve como que el gobierno cobra y el contribuyente paga. Bueno, eso es una parte de la ecuación, porque la otra parte es que el gobierno recibe el dinero y gasta. Entonces también hay que considerar esa parte, en qué están gastando nuestros impuestos y por esa situación, como tú bien dices, en otros países que aunque pagan la mitad de sus impuestos, lo ven reflejado. Entonces, no solamente es la obligación de pagar por parte del contribuyente, sino también la obligación de ejercer con responsabilidad y transparencia los recursos que el gobierno recauda. Entonces, no solamente veamos una parte de la ecuación, también hay que ver la otra parte, porque es muy importante. Definitivamente, Mauro. Pues como siempre, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden localizar? En Twitter, ahora X en @Villalobos Mauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook y en LinkedIn ya estamos también como Corporativo Villalobos. Muy bien, muchas gracias a Mauro Villalobos con su comentario empresarial. Nos vamos al corte, volvemos.